Pues bueno, hoy, bueno, para algunos, su próximo examen es mañana, así que vamos a continuar viendo algunos ejercicios relacionados con la guía. Ya no vamos a ver tanto de esto de integrales impropias, ya vimos bastantes, pero pues creo que es conveniente juntarles todos los criterios que hemos visto hasta ahora para ese tipo de integrales, para que no tengan que buscarlos entre todas las notas. Entonces, los criterios de convergencia para las integrales impropias de tipo uno, esas son para las funciones, para las integrales de funciones que están definidas sobre intervalos no acotados, como de este estilo. Pues probamos varios. Probamos primero no sé, por ponerle un nombre ahorita, yo le puse este de acotación. Que si dice que si f es una función no negativa, es integrable en cualquier intervalo a, b para cualquier b mayor a, entonces la integral impropia converge. Sí, solo sí. Absolutamente todas las integrales que vayan de A a B están acotadas por una constante m para cualquier b mayor a, ¿no? Entonces ese es el primero. Ese no creo que lo ocupen tanto, pero pues igual es bueno tenerlo ahí. Bueno, a partir de ese de acotación, demostrábamos este más útil que es el de comparación. Y te dice que tienes dos funciones definidas sobre intervalos no acotados, integrables, sobre cualquiera coma b, tales que f de x siempre está por debajo de g, entonces se cumplen dos cosas. Si la integral impropia de g converge, entonces la de f converge, porque como que la va encerrando. Y en caso contrario, si la de, bueno, en el caso contrapositivo, si la integral impropia de f diverge, entonces la de g diverge también. En ese también es muy útil y sí lo van a utilizar mucho. Bueno, creo. Luego sigue, le puse comparación y límites, pero creo que le queda mejor cancelación. No te explico por qué cancelación, pero bueno, cancelación es que tienes dos funciones f y g, igual lo mismo. Son no negativas, g en particular siempre es estrictamente positiva, y se cumple lo siguiente. Primero, si el límite del cociente de f de x sobre g de x es un número real positivo, entonces la integral impropia de g converge. Sí, solo sí, lo hace la de f, ¿no? Entonces, si una converge, la otra converge, y si una de ellas diverge, la otra también tiene que diverger. El otro inciso dice que si el cociente es cero y si la integral impropia de g converge, entonces la de f, la función de arriba, tiene que converger. Y finalmente, si el límite es infinito y la integral impropia de la función de arriba converge, entonces la integral impropia de abajo debe de converger. Le puse cancelación porque lo que hacen es calcular un límite, ¿no? Del cociente f de x sobre g de x. Entonces, la idea es definir g de x de manera cómoda, de manera que tú sepas que esa cosa ya converge o diverge. Por ejemplo, son muy útiles este tipo de funciones. Entonces, cuando haces el cociente de f, que quién sabe qué sea, respecto de sobre g, pues normalmente lo que pasa es que se cancela esta x a la n por el denominador de f o cosillas de ahí. Entonces, por eso le pongo cancelación. Y ese también va a ser muy útil, así que también tenganlo en cuenta. Y le puse existencia. No es tal cual un criterio. Sí es un criterio, pero más que nada es trabajar con integrales impropias sobre conjuntos más allá del 1 como infinito. Esta te dice que si f es una función integrable sobre a, b para cualquier b mayor a, entonces la integral impropia completa de a infinito converge si solo si existe un d cero en los reales, tal que, bueno, aquí lo puse d cero, pero vamos a ponerle un d cero mayor a, tal que la integral impropia desde d cero a infinito de f de x converge. Es decir, si la integral impropia completa va a converger, si converge a partir de cierto punto mayor a, ¿no? Y eso también equivale a que la integral impropia de d a infinito converge para absolutamente cualquier d mayor a. Entonces, eso es nada más para facilitarles, nada más para facilitarle las cuentitas. Por ejemplo, la integral impropia en este caso que sea desde 5 a infinito de una función f de x de dx. Pero
quién sabe cómo sea esa, pero ya sabes que la integral impropia desde 1 a infinito de f de x, pues ya sabes que esta cosa converge o diverge. Entonces lo que haces es, bueno, pues ya sé esto, entonces nada más aplico el de existencia, este criterio de acá, para inmediatamente extender este resultado de convergencia o divergencia a esta integral impropia más chiquita. Entonces, creo que esos son básicamente todos los criterios. Ah, bueno, y me faltó uno del valor absoluto. Ese luego se los pongo, que una integral, que no una función que no necesariamente es no negativa, converge sí, solo sí, converge la integral impropia de su valor absoluto. Pero eso creo que no lo van a ocupar mucho. Y bueno, aquí pongo entre en asterisco que todos estos criterios tienen su análogo para funciones no acotadas, funciones del estilo A, B, tal que f no está acotada en ese intervalo. En particular, como que en A se va a infinito menos infinito. Pues bueno, todos esos criterios que están aquí también se valen para ese tipo de integrales impropios. Y pues también lo van a poder ocupar como quieran, ¿no? Sin tener que demostrarlo. Entonces, esos son todos los criterios que hemos visto hasta ahora. Y pues eh, nada más para terminar con estas integrales impropias, ¿cuándo usar cada criterio? Bueno, como yo lo veo, los más importantes son el de cancelación, y el de comparación. Son los que más van a ocupar para decir si una cosa converge o diverge. Entonces, ¿cuándo usar uno y cuándo ocupar otro? Pues, como lo dice el nombre, cuando crees que puedes cancelar algo, por ejemplo, tienes la integral impropia, no sé, de 2 a infinito, de 3x más 2 sobre, no sé, 5x cúbica menos x de x. ¿Quieres ver que esa cosa converge o diverge? Pues bueno, todo el denominador de esta cosa está multiplicado por una x. Entonces, como que puedes cancelar una x con una función, no sé, g de x igual a 1 sobre x cuadrada o algo así. Entonces, aquí lo que te conviene utilizar es cancelación. Entonces, aquí puedes utilizar este criterio y otro ejemplo, que sea, no sé, algo muy similar, la integral de 2 a infinito de 3x más 2 sobre 5x cúbica menos 1 de dx. En este ejemplo no puedes cancelar nada arriba y abajo, pero tal vez sí puedes acotarlo de abajo. Entonces aquí no se puede cancelar nada, pero sí puedes comparar. Con, no sé, por ejemplo, se me viene a la mente la función g de x igual a 1 sobre, no sé, 3x más 2 sobre x cúbica. Entonces aquí sí podrías cancelar. Entonces aquí como que convendría utilizar, al menos primero, comparación. Entonces, los criterios más importantes son cancelación y comparación. Cuando se ve que puedas cancelar algo en un denominador, pues utilizas comparación utilizando una función g conveniente. Y cuando no puedas cancelar, pero crees que puedas acotar con otra función, pues sirve comparación. Entonces, esos son todos los criterios que pueden utilizar para su tarea. Bueno, pueden utilizarlos para los ejercicios de
juzgar cuando una integral impropia es converge o diverge, pero si tienen que probar, por ejemplo, en el análogo de cancelación para las integrales, para las funciones no acotadas, pues ahí sí lo van a tener que demostrar, ¿no? Pero fuera de eso, ya pueden utilizar todos estos criterios. Vale, ¿hay alguna pregunta? Lo que, lo Ajá. de análogo de cancelación es lo que dices que debemos de comprobar si lo usamos. Este, es que, por ejemplo, en de cancelación viene el enunciado análogo para funciones no acotadas, pero como ejercicio en su guía. Por ejemplo, aquí ya aparece la guía. Esta es el ejercicio 12, ¿no? Es el mismo criterio, solo que con funciones no acotadas. Entonces, si te ponen este ejercicio en tu examen, pues no se vale decir, ah, pues ya se demostró en clase, ¿no? Tienes que probar este ejercicio. Pero fuera de eso, sí tienes que hacer ejercicios como 13 o 14 de juzgar una integral impropia. Ahí sí ya puedes ocupar ese criterio sin tener que probarlo. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Vale. Y me preguntan cómo sé si puedo cancelar algo o no. Pues, en general, normalmente lo que vas a cancelar son X. X que te estén estorbando, como por ejemplo aquí. Esta es X de aquí, lo puedes cancelar si multiplicas por una X arriba. Y la forma de multiplicar una X arriba, pues es es dividiendo con este tipo de funciones. Aquí puse g de X igual a 1 sobre X cuadrado. Entonces, si tienes X multiplicando a todo un denominador o un numerador, pues suena que puedes cancelar. Pero, por ejemplo, ve 3x más 2 sobre 5x al cubo menos 1, ahí sí no puedes cancelar x tal cual. O sea, no, sí puedes dividir entre algo, pero pues esa cosa, lo que te quede, cuando hagas el cociente te va a quedar un x por acá, por todo esto, entonces como que se te van a complicar las cuentas y pues ahí no conviene o no conviene utilizar cancelación. Entonces, cuando tengas X multiplicando arriba o abajo, ahí sí puedes utilizar cancelación. En otro caso, pues intenta comparación o cualquier otra cosa. Vale. Bueno, creo que esto es todo de integrales impropias. Y ahora sí, vamos a seguir con ejercicios que estén relacionados con los que vienen en su guía. Entonces, vamos a poner ejercicio. Eh, haya una función g tal que, inciso A, bueno, vamos a ponerlo más abajo, la integral de x a 1 de g de t sobre t d de t sea igual a 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Con esa t de abajo parece un más. Ok, entonces el ejercicio. Hicimos algo un poquito parecido a la clase pasada, pero aquí el ejercicio, aquí la función, digamos, incógnita está dentro de la integral, ¿no? Entonces, este ejercicio que te dice, tienes que encontrar una función g. No te está pidiendo condiciones de g que sea continua, integrable, bla, bla. Lo único que te pide es que satisfaga esta, esta igualdad, ¿no? Entonces, pues queremos ver eso. ¿Cómo lo atacarían? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podrían hacer aquí? Derivar. Ajá, como que suena a derivar porque tienes una función que está definida a partir de una integral en donde la variable está en los límites de integración. Entonces, tiene toda la pinta de que tienes que derivar esa cosa. Y eso es prácticamente el primer teorema fundamental. Pero, pues para aplicar el teorema fundamental necesitamos
que la función de adentro de la integral sea, bueno, sea integrable y que esté definida sobre un intervalo cerrado, ¿no? Entonces, vamos con eso. Supongamos que la función g es continua e integrable sobre un intervalo de la forma, a ver, uno de los extremos de integración de esta ecuación es 1, este que está acá arriba. Entonces vamos a pedir que nuestra función g esté definida sobre el intervalo 1, b con b mayor a 1. Otra vez, el ejercicio no me está diciendo nada de la función g que sea continua o no, pero a mí me gustaría que la función g fuera continua para que así sea integrable sobre este intervalo y podamos aplicar el primer teorema fundamental de cálculo. Entonces, esas hipótesis yo me las estoy poniendo para que me ayuden a utilizar lo que quiero, ¿no? Pues bueno, como esta función g es integrable en ese intervalo, entonces, ¿qué pasa? Por el primer teorema fundamental de cálculo, yo voy a poder derivar esta cosa de acá. La integral de x a 1 de g de t sobre t de dt. Entonces, yo puedo derivar esa cosa y ya sé quién va a ser la derivada. ¿Quién va a ser la derivada de esta cosa? Según el primer teorema fundamental de cálculo. Menos G de T entre T. Menos g de t entre t. El menos está bien, pero g de t entre t no. Para los La que no G de saben, X entre X. g de x sobre x. Ajá. Para los que no saben de dónde viene ese menos, esto es porque yo puedo reexpresar esa integral como menos la integral de 1 a x g de t sobre t de dt. Y normalmente el teorema fundamental lo aplicas con integrales de esta forma, en donde la variable esté en el segundo límite de integración. Vaya. Entonces esto es esto, y la derivada de esa cosa es menos, el menos es constante, lo puedes sacar, y la derivada de esa función integral, pues es simplemente la función de adentro, evaluada en x. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Vale. Entonces, tenemos esta primera igualdad, pero queremos que G cumpla la ecuación del inciso 1. Bueno, la ecuación A vamos a poner. Entonces queremos que la integral de x a 1 de g de t de dt sobre dt ajá, sea igual a esta cosa de acá. Entonces, derivar esta función integral, si g satisface la ecuación, pues sería lo mismo que derivar lo que está al lado derecho de la ecuación A, que es derivar 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. Y pues, ¿quién es la derivada de esto? La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrada. Y la derivada de menos 1 sobre x cuadrada es más 2 veces x al cubo. Sí, ¿no? Más. Ahí está. Vale. Entonces, tenemos que la derivada de la función integral es esto. Bueno, es esto de acá. Pero por lo de arriba también es esto, menos g de x sobre x.
Entonces, igualando ambas partes, tenemos que menos g de x sobre x va a ser igual a menos 1 sobre x cuadrada más 2 veces 2 sobre x al cubo. ¿Ok? Ahora, yo me estoy definiendo la función g en un intervalo 1, b. Es decir, x tiene que estar en el intervalo 1, b. Lo que implica que x es mayor a 1 y por tanto tiene que ser, bueno, es mayor o igual a 1, pero tiene que ser mayor estricto a 0. Es decir, tiene que ser distinto de 0. Y como es distinto de 0, yo puedo multiplicar por menos x toda esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, esto es igual a g de x igual a menos x por toda esta cosa de acá, ¿no? Menos 1 sobre x cuadrada más 2 veces sobre x al cubo. Y si hacemos esa cuantita de acá, menos por menos es más, x sobre x cuadrada es 1 sobre x, y menos por más es menos, 2 veces x al cuadrado. Entonces ya aquí tenemos nuestro candidato para definir a la función g. Así que definimos g, otra vez que vaya del intervalo 1. Y ahora sí le puedo poner un nombre a la b. Vamos a ponerle 2 para que quede bonito el intervalo, nada más. La función g que vaya del intervalo 1,2 a los reales, como ¿quién? G de x igual a 1 sobre x menos 2 sobre x al cuadrado. Y notemos que g es continuo e integrable sobre el intervalo 1,2. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Yo solo tengo una duda. Ajá. La G la pudimos haber definido del 0 a infinito. No te conviene hacer el 0 al infinito porque en este paso de aquí arriba, si x puede ser 0, entonces ya no puedes multiplicar por No, x. pero 0 abierto, para que sea 0 continuo, abierto. pues. Sí, sí, sí. No, no conviene tampoco porque otra vez todo ese proceso lo hicimos primero tomando hipótesis extras al principio que g fuera continuo integral sobre un intervalo cerrado. Y lo hacemos pues, sobre un intervalo cerrado para poder aplicar el primer teorema fundamental de cálculo. Entonces, No, sí, sí. pero me refiero más bien a que sí, sí, sí es posible, porque Bueno. como Sí, tal sí. la función restringida a cada 1, b y a cada b,1 con b mayor que 0, pues se cumpliría eso mismo, ¿no? Entonces como que se podría definir, pero no se aplicaría literalmente el Ajá, primer teorema que nos dieron, ¿no? como que ya no se vale el paso que hiciste, pero igual encontraste la función que satisface la ecuación. Entonces, Ajá, algo así. ajá. Sí podrías definirlo de 0 a infinito abierto, pero mejor para ser congruentes con el desarrollo de la prueba, quédate con el intervalo cerrado. Sí, pues. Ujú. ¿Por qué el Yo tengo una intervalo? pregunta. Ajá. Ay, creo que yo por ahí. ¿Cómo Adelante. sabemos que el intervalo va de 1 a 2 y que es cerrado? Aquí yo lo único que quise yo lo definí G sobre un intervalo 1, b y lo quise así porque quería precisamente esto, que X fuera distinto de 0. Y además, pues, uno de los límites de integración de la integral de la ecuación es 1. Entonces tiene sentido que uno de los, el intervalo tenga 1 en alguno de los extremos. Entonces, por eso aparece el 1. Y
le pido que, le pido que el intervalo no tenga el 0 para que pueda después pueda cancelar la x en un paso. Y ya al final, para decir exactamente que la función esté definida sobre un intervalo, no sé, en este caso 1,2, es porque esta función que definimos, la función 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado, esa cosa está bien definida y es continua sobre cualquier parte de los reales, a excepción del 0. Entonces, tú cualquier intervalo sobre la cual la definas, va a ser continua, siempre y cuando no tenga el 0. Y pues para ser congruente con la prueba, pues yo dije, pues 1,2, porque pues así está bonito el intervalo y pues se cumple todo lo que he hecho hasta ahora. Por eso es que elegí ese intervalo. Igual pudiste haber Ok, sí, está igual bien, gracias. puedes poner 1,3 o 1, cualquier cosa, siempre que no tenga el 0 y pues ya, jala. Y por ahí me habían preguntado por qué el intervalo de G lo definimos como 1,b y no como x, b. Porque recuerda que si tú defines una función, vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿por qué lo pusimos como 1,b y no como x, b? Pues porque cuando tú defines tu función f de x igual a, no sé, la integral desde a una x de una f de t de t, este es el enunciado del teorema fundamental, aquí la variable es x. Sigue siendo la variable x, sí aparece como límite de integración, pero la variable de la función grande a la que le vas a aplicar el teorema fundamental es x. Entonces, si tú defines esta función g en este intervalo x, b, pues estaría variando el intervalo, su dominio al mismo tiempo de cómo estás tomando las x. Entonces, no, como que no va por ahí. Utilizas el intervalo 1, b porque vas a poder integrar la función de adentro sobre el intervalo 1, b y sobre cualquier x, x, b. Entonces, entonces, básicamente, ¿por qué elegimos uno y no otro? Porque queremos aplicar bien el teorema fundamental de cálculo. Vale, entonces, bueno, creo que ya son la mayoría de las dudas. Y pues ya definimos nuestra función. Y pues es continua, es integrable, pero ahora lo que queremos es probar que esta función g que definimos sí satisface la ecuación. Entonces, ahora veamos que g satisface la ecuación A. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues empezamos sustituyendo g en la integral. La integral de x a 1 de g de t de dt. Esto, pues, aquí va a ser igual. Pues va a ser igual a la integral de x a 1 de 1 sobre t menos 2 sobre t al cuadrado. Esa es la función g evaluada en t. Luego todo esto lo vamos a dividir sobre t. Y esto va a ser igual a la integral de x a 1 de 1 sobre t cuadrada menos 2 sobre t al cubo de dt. Ok. Y entonces tenemos que resolver esa integral. Pues bueno, nosotros ya sabemos que una primitiva para la función 1 sobre t cuadrada, pues es menos 1 sobre t. Eso lo vamos alguna vez en unas clases de integrales impropias. Si derivan esta cosa de acá, pues les va a dar la función de aquí de adentro, ¿no? Y la integral, bueno, una primitiva para la función 2 sobre t al cubo, bueno, t al cubo nada más, puedo sacar la constante 2. Sería, ¿qué? Menos 2 sobre t al cuadrado. No, no es cierto, no es cierto. Sería 1 sobre, ay, 1 sobre 2 veces t al cuadrado, ¿no?
porque cuando derivas esta cosa de acá te va a quedar, bajas el exponente menos 2 por un medio es 1, entonces te quedaría 1 a la t de -2 menos 1, que es -3, ya, sí. Entonces, esas son mis primitivas. Entonces, por primer teorema fundamental, yo puedo reemplazar esta integral, bueno, puedo abrirlo primero, como la integral de como la suma de las integrales. La integral de 1 sobre t cuadrada menos 2 veces la integral de x a 1 de 1 sobre t al cubo de dt. Y así aplico teorema fundamental para calcular estas integrales. La primera sería la función menos 1 sobre t evaluada en los límites de integración. Primero sería 1 menos 1 sobre x. Y luego esto es menos 2 veces la primitiva menos 1 sobre 2 por 1 al cuadrado menos 1 sobre 2 por x al cuadrado. Ok, entonces ya nada más hacemos cuentitas. Menos 1 sobre 1, pues es menos 1, menos menos es más. Este es más 1 sobre x, menos 2 veces, menos 1 sobre 2 por 1 al cuadrado es menos 1 medio, más 1 sobre 2 por x al cuadrado. Ese 2 de aquí me parece exponente. Ok, entonces esto va a ser igual a menos 1 más 1 sobre x, menos 2 por menos 1 medio es más 1, y menos 2 por 1 sobre 2 x cuadrada es menos 1 sobre x cuadrada. Se cancelan ambos unos y simplemente te queda 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrada. Pero pues, esto es lo que quería probar. Entonces ya, por lo tanto, G satisface la ecuación. Vale. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo fue que pasamos bueno, de la primera integral, la de 1 sobre t menos 2t sobre t al cuadrado sobre t, a eso de 1 sobre t al cuadrado menos 2 sobre t al... O sea, digamos que la hicimos como o sea, la regla del sándwich. Pues sí, ajá, es una cuentita nada más, sí. Ahí lo puedes Vale. hacer de la forma que tú quieras, pero pues sí, ¿cómo se llama? Pues esa resta la puedes dividir como 1 sobre t menos 2 sobre t al cuadrado sobre t. Abres la resta y haces el cociente y pues ya, te queda lo que tienes ahí. Entonces Ah, eso es solo cuantitos. Ajá, gracias. sí. A fuerzas necesitamos usar la primitiva de 1 sobre t al cubo. Pues sí, si no, ¿cómo calculas estas cosas aquí? Ahí sí tienes que, o sea, lo que pasa es que aún no tal cual no hemos probado cuánto valen ¿cómo se llaman? Las integrales de ciertas funciones. Creo que la de x, 1 sobre t al cubo, creo que no. Entonces sí tienes que como que poner un apartado, pues esta cosa es una primitiva. Y entonces, pues sí sería argumentar que puedes reemplazar esa integral por estos valores de aquí por otra vez. No, aquí sería el segundo teorema fundamental. Ajá. Pero sí, como que sí tienes que poner sí tienes que poner que una cosa es primitiva de otra. O bueno, que esto de acá, ¿no? En azul. Ajá. Pero sí, como que tienes que señalarlo en algún momento para que sí tenga sentido ese paso que hiciste aquí. Vale, gracias. ¿Sí? Ok. Vamos a ver otro ejemplo de este. A ver si nos sale rápido. Ya que nos salió el primero, pues nos debería de salir también este otro.
Entonces, ahora queremos encontrar una función g tal que satisfaga la ecuación de la integral de x cuadrada a 1 de g de t sobre t igual a 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Es necesario hacer paso final? Sí, yo creo que sí es necesario para hacer paso final, para comprobar que pues tu función sí está bien, sí jala, porque si no, pues, ¿cómo, no? Y por ahí me pregunta que si podemos hacer un ejercicio similar al 6. ¿Cuál es ese? Ah, el 6. Creo que ese ya les habían dicho en algunos ayudantías. No voy a ver un ejercicio como el 6, pero sí puedo, al final de la clase sí puedo decirles como que cuál es la idea. Pero sí vamos a ver más o menos. Vamos a ver un poquito de dudas del 6 ya al final. Pero bueno, continuemos con este ejercicio. Ahora esta ecuación se parece mucho a la original, pero el límite de integración en lugar de ser x, como arriba, es x cuadrada. Entonces eso ya nos complica un poco las cosas. Pero bueno, pues yo digo que todos los pasos, como se parecen mucho, los pasos a hacer deberían de ser muy similares a lo que hicimos en este inciso A, ¿no? Entonces, vamos a copiar y pegar y vamos a ver qué es lo que tenemos que modificar para este ejercicio. Entonces, otra vez, supongamos que g es una función continua integrable sobre un intervalo a forma 1, b. Y entonces, pues ya vamos a poder calcular la integral, bueno, la derivada de esta cosa. ¿Quién va a ser la derivada de menos la integral de 1 a x cuadrada de g de t sobre t de dt? Ahora, ¿quién sería esa integral? Como que el menos iba a seguir estando, pero ¿qué va a cambiar? ¿Qué creo que pase? Sería, si derivamos esa función, Ajá, sería g de x igual a g de x al cuadrado entre x al cuadrado por 2x, ¿no? Ajá, sí, menos. Entonces, exactamente. Sí, está como exactamente. Primero, la derivada de la función integral es la función de adentro evaluada en el límite de integración. En este caso, g de x al cuadrado sobre x al cuadrado. Pero esta x al cuadrado pues es una función por sí misma. Entonces tienes que multiplicarlo tienes que multiplicar por la derivada de eso. Eso es regla de la cadena. Entonces esta derivada es esto y cancelando una x arriba y abajo, x es distinto de 0, entonces si lo puedes hacer, te queda que esto es igual a menos g de x al cuadrado, bueno, vamos a ponerle el 2 de una vez enfrente, menos 2 veces g de x al cuadrado sobre x. Y recuerden, aquí podemos cancelar porque x es distinto de 0. Vale, entonces tienes eso. La otra derivada se queda igual porque la función de la derecha de la igualdad es la misma. Entonces, cuando igualemos ambas funciones, te queda que, vamos a mover esto un poco. Entonces, igualando tenemos que menos 2 veces, menos 2 veces g de x al cuadrado sobre x tiene que ser igual a menos x al cuadrado más 2 sobre x al cubo. Entonces, ahora, si multiplicamos por menos x sobre 2 para despejar a la g cuadrada, a g de x al cuadrado, entonces, ¿quién va a ser ese producto?
Menos x medios por menos 1 sobre x cuadrada, se cancela el menos, se cancela la x de arriba y te queda 1 sobre 2x. Y menos por más es menos, se cancela una x, se cancela una 2 y te queda 1 sobre x al cuadrado. Ok. Entonces, a lo que llegamos ahora es que si derivamos y todo, tenemos que la función g evaluada en x cuadrada te tiene que dar 1 sobre 2x menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, ya con esto tenemos suficiente información para definir g. Definimos la función g que vaya, otra vez vamos a ponerle de 1 a 2. Como g de x igual a... ¿Quién tiene que ser g de x aquí para que funcionen las cosas? El primero sería como 1 sobre 2 por la raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Ajá. Eso está Y bien. luego Y menos 1 sobre x. 1 menos x. Exacto. Sí, tengan en cuenta que aquí a lo que llegaron, la ecuación de arriba es que g evaluada en x al cuadrado te da esta cosa de acá. Pero no quieren la función g evaluada en x al cuadrado, quieren la función g de x. G evaluada en x, así sola. Entonces, pues tienen que ajustar la función de acá arriba de acuerdo a lo que tienen. Y pues sí, esta función parece que sí va a jalar. Entonces definimos G como esa cosa que es continua e integrable en su dominio. Sobre 1,2. Y entonces, pues ya solo resta ver que esta G sí satisface la ecuación. Entonces, la integral de x cuadrada a 1 de g de t sobre t de dt, pues esto va a ser igual a la integral de x cuadrada a 1 de esa cosa de acá evaluada en t, que es 1 sobre 2 raíz de t. O podemos ponerle 1 sobre 2 por t a la 1 medio menos 1 sobre t. Todo esto lo divide sobre t de dt. ¿Y cuál es el resultado de esa operación? Eso es la integral de 1 sobre 2 veces t a la 1 medio por t a la 1, pues es t a la 3 medios, menos 1 sobre t al cuadrado de dt. ¿Sí? Déjenme poner bien esto porque queda un poquito feo. 2 veces t a la 3 medios. Ahí está. Y otra vez esto podemos abrir las integrales. Esto va a ser la integral de x cuadrada a 1 de 1 sobre 2 veces t a la 3 medios de dt menos la integral de x cuadrada a 1 de 1 sobre t cuadrada de dt. Y otra vez buscar primitivas. Bueno, aquí de hecho ya podía sacar ese 1 medio. Así. Ok. Entonces, ¿quién es la primitiva de t a la menos 3 medios? Pues esa cosa va a ser, ¿qué? T a la menos 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. Menos 3 medios más 1, perdón. Menos 3 medios más 1 es menos 1 medio. Entonces esto va a ser igual a menos 2 sobre t a la menos 1 medio. T a la 1 medio. Pero pues esto de aquí es simplemente menos 2 sobre raíz de t.
Y otra vez la integral de, bueno, la primitiva de 1 sobre t cuadrada era simplemente menos 1 sobre t. Entonces, para evaluar las integrales utilizamos el segundo teorema fundamental de cálculo. Y tenemos que la primera integral, bueno, la primera integral va a ser menos 2 sobre raíz de t evaluada en 1 menos menos 2 sobre raíz de x al cuadrado. Y a eso le restamos la otra integral que es menos 1 sobre t igual a 1 menos menos 1 sobre t igual a x cuadrada. ¿Y quién es esto? Su medio de menos 2 sobre raíz de 1 pues es menos 2. Menos menos es más. 2 sobre raíz de x cuadrada, pues ese es valor absoluto de x. Pero eso no lo podemos volar ahorita. Y esto menos menos 1 más 1 sobre x al cuadrado. Ok, haciendo las cuentitas. El 1 medio por menos 2 es menos 1. Más 1 medio por 2 es 1. 1 sobre valor absoluto de x. Más 1 menos 1 sobre x cuadrada. Pero aquí pasa que x es positivo porque está en el intervalo 1,2. Entonces su valor absoluto es el mismo. Lo que implica que esta cosa de aquí es igual a 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrada. Porque el 1 y el menos 1 se cancelaron. Pero pues, sí, esto era lo que queríamos llegar. Ya, por lo tanto, G satisface la ecuación. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Ajá. En la parte de cuando aplicamos el primer teorema fundamental, ¿podría subirle, por favor? Sí, ahí está. Tenemos que considerar que eso funciona para todas las x, tal que x cuadrada pertenece al 1,b. No, no que x cuadrada pertenezca al 1,b. Que x pertenezca al 1,b. Ah, no, sí, sí, Pero sí, 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 ya sí, entendí. Ajá. Sí, porque entendí. justo es un corolario, ¿no? Ok. Ajá, sí, sí, pero pues sí, ajá, ahí puedes omitir eso porque pues la función x cuadrada es continua. Bueno, está bien definida sobre todos los reales. Su imagen es, ajá, todo 0, infinito y pues este conjunto 1,b cae dentro de aquí, entonces sí. Sí, puedes utilizar eso, pero pues creo que puedes omitirlo aquí. Ajá. Ok, Sí, ok. pero sí, tienes eso. Ajá. Sí, Yo tienes. tengo dos dudas. Ajá. La primera es si habría una forma de hacer este ejercicio sin cambiar que la integral vaya de x cuadrada a 1 y luego hacer que vaya o sea, hacer la negativa y luego que vaya de 1 a x cuadrada. Pues puedes saltarte ese paso utilizando el ejercicio 2 de la guía, que te dice básicamente lo mismo. Ajá. El ejercicio 2 o el ejercicio 1, no recuerdo cuál es, pero ajá. Puedes utilizar por ejercicio tal de la guía o simplemente puedes hacerlo así y se entiende más o menos qué es lo que hiciste. Pero pues yo sí incluí este paso para que, por si no muchos están seguros de por qué salía el menos. Ok. Y la segunda pregunta era que no me di cuenta en qué parte se utilizó lo de las primitivas. Al momento de calcular estas integrales, la integral de x cuadrada a 1, de 1 sobre t elevado a 3 medios, y la integral de x cuadrada a 1 de 1 sobre t cuadrada. Entonces, para calcular integrales utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo, pues necesitas primitivas para las funciones adentro. Y las primitivas, pues, para t a la menos 3 medios es
menos 2 sobre raíz de t, y para 1 sobre t es menos 1 sobre t. Entonces, el segundo teorema fundamental de cálculo que te dice es, pues las integrales son las primitivas evaluadas en el límite de integración de arriba, menos la primitiva evaluada en el límite de integración de abajo, que es esto de acá, ¿no? Entonces, ahí se utilizan las primitivas para calcular las integrales, que sabemos si se pueden calcular. ¿Sí? Ok, ok. Vale. ¿Hay alguna otra pregunta? Perdón, yo no vi cómo se obtuvo la función g evaluado solo en x. Pues tienes que ver a dónde llegas con g de x cuadrada, ¿no? G de x cuadrada es esta cosa de acá. 1 sobre 2x y menos 1 sobre x cuadrada. Entonces, por ejemplo, para esta parte sencilla, ¿qué función evaluada en x cuadrada te da 1 sobre x cuadrada? Pues como que 1 sobre x, ¿no? Si en vez de x le pones x cuadrada, pues es esto, ¿no? Entonces, ahí sale en sencillo esto, ¿no? Pero, ¿a qué función le tienes que meter x cuadrada para que te dé 1 sobre 2x? Ahí sí tienes que ver, ahí sí tienes que jugar, bueno, tienes que pensar la manera de que la función se parezca a algo así, pero volando el exponente cuadrado. Pero pues otra vez, la función g está definida sobre un intervalo positivo, entonces g va a ser positiva, y yo sé que la raíz de x cuadrada pues es simplemente x para números positivos, pues tiene sentido definir esa parte de la función como 1 sobre 2 raíz de x. Ok, gracias. El primer y segundo teorema fundamental se pueden usar sobre cualquier intervalo, siempre que tu función sea continua ahí. Y bueno, que sea integrable ahí, pero pues, si es continua, pues ya está gratis lo de integrable. Entonces, sí, en principio se puede utilizar los teoremas fundamentales se pueden utilizar sobre cualquier intervalo cerrado donde la función sea continua, pero ahí tienes que jugar con lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizamos mucho que x es distinto de 0, entonces por eso me tomaba simplemente intervalos no negativos. Y pues de hecho la integral me está diciendo que un límite de integración es 1, entonces tiene sentido tomar a uno de los límites de integración de ese intervalo, uno de los extremos de ese intervalo como 1. Y el otro pues ahí tú puedes decir después cómo lo quieres. Pero sí, en principio, si tu función es continua sobre cualquier intervalo cerrado, pues ahí le puedes aplicar el teorema fundamental. Ya nada más tú ves viendo qué es lo que necesitas para acotar más ese intervalo cerrado. Pero no, entonces ya lo estaríamos demostrando para un caso particular. Pues sí, pero es que no te pide la función, el ejercicio no te pide demostrarlo para todas las funciones en general o encuentra todas las funciones que satisfacen eso. Solo te dice que encuentres una de ellas que cumpla lo que quieres. Entonces, no necesitas como que irte al caso general o cosillas así. Por eso puedes trabajar con intervalos como te dé la gana. De acuerdo. Muchas gracias. Retomemos ahora con este ejercicio. Dice, encuentra la derivada de la inversa de f evaluada en 0 si la función f está definida como la integral de x a 0 de coseno evaluado en el coseno de t menos 1. Ok. Otra vez tenemos una función, definida a partir de una integral y ahora nos estamos metiendo con la función inversa. La cosa aquí es que f está definida como una integral, así que tenemos que asegurarnos de que la inversa existe y ya una vez con eso, pues tratar de encontrar la derivada de la inversa y más en específico la derivada de la inversa en el 0. Entonces vamos a ello. Siempre que tengan funciones definidas a partir de una integral, hay que analizar las funciones que están dentro de la integral. Así que vamos con eso. Solución. Pues
El coseno siempre está definido para todos los reales. Coseno de coseno, pues si está bien definido y es continuo. Y pues le restas una constante, sigue estando bien definida sobre todos los reales, ¿no? Entonces, notemos que la función coseno de t, no, pero coseno del coseno de t menos 1 está bien definida y es continua sobre, bueno, y es continua para cada t en los reales. Ahora tenemos que encontrar un intervalo en el que la función f, que es la integral, sea inyectiva. ¿Y cómo lo hacemos eso? Con la función de adentro. Entonces, ¿dónde el coseno es inyectivo? De 0 a pi medios, si no mal recuerdo. Entonces, recordemos además que, bueno, recordemos que la función coseno, coseno de t, es inyectiva. Ah, eso. Es inyectiva en un intervalo, vamos a ponerle en el intervalo 0, pi medios. Entonces, si ustedes componen una función inyectiva con otra inyectiva, pues el resultado va a seguir siendo una función inyectiva. Entonces, la función coseno del coseno de t menos 1 es inyectiva en el intervalo 0, pi medios. Vale. Y si es inyectiva, pues entonces es monótona, o es creciente o es decreciente. Entonces, la función coseno del coseno de t menos 1 es monótona. Estrictamente creciente o decreciente en el mismo intervalo 0, pi medios. Vale. Y si la función es monótona, ¿qué pasa con la integral? Vamos a ver un dibujo rápido. Digamos que aquí es el 1, aquí es el 0 y que pi medios esté por acá. Entonces la función coseno del coseno menos 1 va a ser algo así, creo, no sé. Me parece que va a ser creciente. No estoy seguro si sale del 1 o no. Pero bueno, esta cosa va a ser creciente, en particular va a ser monótona. Así que, ¿qué va a pasar con la función integral? Cuando ustedes traten de calcular la función integral de esta cosa, pues igual va a ser desde el 0 a pi medios. Y en el 0, la función integral, bueno, que esto sea f, no, que esto sea la función g. ¿Y quién va a ser la función integral de g? Es decir, g de x igual a la integral de 0 a x de g de x de dx. Entonces, cuando evalúan la integral de 0 a 0 de la función g, pues eso te va a dar 0, ¿no? Pero entre más avances en la integral, entre más avance la función en g, las áreas que van a ir generando van a ser más y más. De hecho, como en este caso le parece que la función g es creciente, vas a generar áreas, más áreas positivas. Entonces, el área que vayas generando conforme avances en la función g va a ser más grande, más grande. Entonces, las integrales van a ser algo así.
Es decir, la función va a ser monótona, la función integral va a ser monótona y por lo tanto va a ser inyectiva. Eso lo voy a escribir como un lema. Lo hemos usado en algunos teoremas, creo que también con Luis lo usaron, pero pues la idea es que si esta función de adentro, coseno de coseno de t menos 1 es monótona, entonces la función integral que va de 0 en este caso a x, de 0 a x, del coseno de t menos 1 es también monótona y por tanto inyectiva. ¿Sí? ¿Se entendió eso, más o menos? Sí. Vale. Entonces, si la función integral es inyectiva, pues ya podemos hablar de una función inversa. Entonces, vamos a poner. Entonces, la función f de x, que es la negativa de esta de acá, menos 1 de t tiene inversa. En el intervalo 0, pi medios. Vale, y si tiene inversa en el intervalo pi medios, ¿cómo calculamos la derivada de la función inversa? Pues bueno, por si no se acuerdan, la derivada de una función inversa, evaluada en un punto B, no sé, era 1 sobre la derivada de f evaluada en f a la menos 1 de b. Entonces, de acuerdo con esto, tenemos que la derivada de la función inversa de f evaluada en el 0 va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función f evaluada en f a la menos 1 del 0. ¿Y quién es la derivada de la función f? La función f es esta función integral de acá arriba. Entonces, ¿quién es su derivada? Coseno del coseno de x menos 1. Todo eso por el seno de x. No, porque eso es si esta límite de integración x estuviera compuesta con el seno o algo así, con el coseno. Pero aquí la x está solita, entonces la derivada de esta función integral, pues es simplemente eh, evaluar esta función de adentro en x. ¿Sí? Bueno, y recuerda que tienes Vale. tienes este signo menos acá atrás arrastrando. Entonces, la derivada de f, evaluada en f a la menos 1 de 0, es igual a menos la función coseno del coseno, evaluada en f a la menos 1 de 0, menos 1. Pero pues esto es igual a 1 sobre 1 menos el coseno del coseno de f a la menos 1 del 0. Vale, ya tenemos esa cosa de acá. Entonces ya casi terminamos, pero pues nos gustaría saber quién es f a la menos 1 de 0. La cosa es que no tenemos mucha información acerca de la función inversa de f, pero no la necesitamos. ¿Por qué? Notemos que, bueno, ahora bien, yo puedo saber el valor de f a la menos 1 de 0 a partir de la función f. ¿Qué pasa si evaluamos f
en 0. Pues eso por definición va a ser la integral de 0 a 0 del coseno de t menos 1 de dt. Entonces, ese es f valorado en 0. ¿Y cuánto vale esa integral? Cero. 0, ¿no? Porque tienes, los límites de integración iguales. Entonces, esta integral va a valer 0. Entonces, f de 0 es igual a 0. Y si yo le aplico la inversa a esta ecuación, tenemos que f de a la menos 1 de f de 0 tiene que ser igual a f a la menos 1 de 0. Pero f a la menos 1 de f es simplemente la identidad. Y eso te devuelve el 0. Entonces, f a la menos 1 de 0 es igual a 0. Y pues ya reemplazando toda esta información, tenemos que f a la menos 1, su derivada, evaluada en 0, va a ser igual a 1 sobre lo que encontré acá arriba, 1 menos el coseno del coseno de f a la menos 1, pero f a la menos 1 es el 0. Y esto va a ser igual a 1 sobre 1 menos coseno de coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces esto es 1 menos coseno de 1. Y pues bueno, aquí hay que resaltar que eso no necesitan probarlo, pero el coseno de 1 es distinto de 1. Entonces, esta cosa sí está bien definida. Y pues ya, ese sería tu resultado. La derivada de la inversa evaluada en 0 es 1 sobre 1 menos coseno de 1. ¿Sí? Sí, oye, ¿crees que le podríamos dar como un repasito de este ejercicio, por favor? Ok, rápidamente. Entonces, tenemos que encontrar la derivada de la función inversa evaluada en un punto en específico, en este caso el 0, y la función f es pues esta función integral, ¿no? Entonces, yo lo que quiero primero para hablar de una función inversa es que la función f es inyectiva. Entonces, sabemos que el coseno de t menos 1 es una función bien definida y es continua por ser composición de funciones. Luego, sabemos que el coseno de t es inyectiva en ese intervalo de aquí, en el 0, pi medios. No necesitas demostrarlo, puedes usarlo, ¿no? Se puede probar mediante probando que es creciente ahí, no, decreciente ahí, y usando derivada y bla, bla, ¿no? Pero bueno. Ok, entonces esta cosa es inyectiva ahí. Si es inyectiva, entonces la composición también va a ser inyectiva, porque composición de funciones inyectivas es inyectivas. Entonces, si es inyectiva, pues tienes que la función coseno del coseno de t menos 1 es monótona. O es creciente o es decreciente. Bueno, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y si es estrictamente creciente o decreciente, eso implica que la integral de esa función también va a ser monótona. Va a ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. No estás seguro de cuál de las dos, pero lo único que te importa es que al ser estrictamente monótona, va a ser inyectiva, la función integral. Y si es inyectiva, pues ya puedes hablar de la función inversa en este intervalo 0, pi medios. Bueno, ahora ¿qué? Ahora calculas pues para calcular la derivada de la inversa, específicamente en el 0, pues hay que acordarnos esta fórmula de acá, ¿no? La derivada de la función inversa evaluada en b es 1 sobre la derivada de f, la función original, evaluada en f a la menos 1 de b. Aplicas esta formulita, derivas f, sabes que f es una función integral, entonces la derivada es la de adentro, entonces te queda todo esto de acá. Y ya nada más para ver quién es específicamente f' de f a la menos 1 de 0,
pues notas que f de 0 pues es simplemente el 0, ¿no? Por cómo está definido la función f. Y entonces eso ya te dice que f la menos 1 de 0 es 0 y por tanto el resultado es 1 sobre 1 menos coseno de 1. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Sí. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que no, entonces vamos a ver un último ejercicio, a ver si nos sale. Vale. Entonces ya con eso pueden resolver el ejercicio 19 de su guía, más o menos. Y vamos con el, ¿cómo se llama? Ajá, con otro. Este se parece al ejercicio 7, me parece. Y dice lo siguiente. Bueno, no sabemos, vamos a ponerle la función coseno de x es continua. En el intervalo vamos a ponerle 0,1. Entonces, primer inciso. Calcula el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la integral de x a 1 de coseno de t sobre t de dt. Ahí, a la integral la estás multiplicando por x también. Ok, entonces tenemos que encontrar el valor de ese límite. No tenemos mucha información. Bueno, podremos tratar de encontrar una primitiva para esa derivada, pero pues quién sabe si nos va a salir. Así que todavía no, y no sabemos criterios de integración, así que no estamos, como que resolver la integral primero no es lo ideal. Así que, ¿qué podemos hacer? Para empezar, ¿quién creen que sería el límite? ¿Perdón? 0. 0, pues tiene sentido. Aquí esta función es el x multiplicado por otra cosa. Pero pues este x se está acercando al 0 por la derecha. Entonces cuando tomes el límite, esto se va a ir a 0. Así que tiene sentido pensar que todo el límite completo se va a ir a 0. Así que sí, yo digo que esa cosa se va a 0. Entonces afirmamos que el límite es 0. Bueno, entonces hay que probar eso. Y para eso vamos a estudiar el siguiente límite. Notemos que ¿quién sería el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha de la integral así solita, sin la x de afuera, de x a 1 de coseno de t sobre t de dt? Esta cosa, pues, por definición de integral impropia, es la integral impropia de 0 a 1 de coseno de t sobre t de dt. Ahora, tienes una integral impropia. Y esta función coseno de t sobre t no está acotada en el intervalo 0, 1 porque estás multiplicando por esta t, ¿no? Y la función coseno es sí está acotada, ¿no? Siendo que la función coseno de t sobre t no está acotada
sobre el intervalo 0,1. Entonces, integrales impropias. Hay dos sopas, o convergen o divergen. Vamos a estudiar ambos casos. No nos vamos a meter en tratar de resolver la integral impropia. Entonces, vamos por el caso 1. Bueno, por el primer caso. Si la integral impropia de esta cosa converge, entonces, por definición, este límite, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de x a 1 de coseno de t sobre t de dt, pues tiene que ser igual a un número real, ¿no? No me importa qué número real sea, solo sé que, pues, existen. Pero si tengo esto, pues ya puedo calcular el límite, ¿no? Entonces, el límite completo de x por esta integral impropia, bueno, por esta integral de acá, sobre t de dt, pues es el producto de los límites. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por este límite de acá arriba. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la integral de x a 1 de coseno de t sobre t de dt. Pero pues esto es simplemente el límite de x cuando x se va a 0, pues es 0, y el otro es L, pues esto va a ser 0. Entonces, en el primer caso en el que el límite, la integral impropia sí converge, pues ya, se cumple lo que queremos, que la derivada es 0. Ok, ¿y qué pasa en el otro caso? Si la integral impropia de coseno de t sobre t de dt diverge, pues como la función coseno de t sobre t no está acotada, entonces esta cosa debe de diverger a infinito o a menos infinito. Es decir, la función se va hacia arriba o se va hacia abajo, ¿no? ¿Quién sabe cuál de las dos? Pero si se va a infinito a menos infinito, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Pues tenemos un límite y tenemos una cosa que diverge a infinito menos infinito, pero pues esta cosa tiene toda la pinta de derivarla, de que se puede derivar. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Utilizar L'Hopital, exacto. Si diverge, entonces notemos que el límite, el otro límite, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x, pues esta cosa es infinito, ¿no? Porque entre más pequeño sea, entre más te acerques al 0, x es más pequeño, entonces esta, ¿qué es? No, más bien, 1 sobre x. Ajá. Entre más pequeño sea x, 1 sobre x va a ser muy grande, entonces este límite sí diverge infinito. Entonces podemos utilizar L'Hopital en el producto de la siguiente manera. Aquí utilizando L'Hopital. Tenemos que la integral, bueno, el límite, perdón, de x cuando tiende a 0 por la derecha del producto x por esta cosa de acá, coseno de t sobre t de dt, lo podemos ver como el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la integral arriba
sobre 1 sobre x, porque 1 sobre 1 sobre 1 sobre x, pues es la x, ¿no? Que está acá, ¿no? Entonces puedo expresar este límite de esa manera. Y aquí ambos límites se me van a infinito, a menos infinito. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué? Ajá. Que aplicando el L'Hopital, este límite equivale a calcular el límite de las derivadas. ¿Qué fue esto? Me toca. Bueno, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Y quién es la derivada de la integral de esa de ahí? Coseno de 1. No, casi. Menos coseno de x sobre x, ¿no? Menos coseno de x sobre x. Exacto. Ese es por primer teorema fundamental. Menos coseno de x sobre x. Esta integral la pueden reexpresar como menos la integral de 1 a x de coseno de t sobre t de dt. ¿Y qué te dice el segundo teorema fundamental? Que la derivada de esta cosa, pues es la derivada de la función de adentro evaluada en x. Entonces tenemos esto de acá. ¿Y qué pasa si sustituimos? Bueno, se vuelan los menos. El x cuadrado va a pasar arriba multiplicando y se va a cancelar una x con la x que divide el coseno. Entonces esto va a ser igual al límite de x por el coseno de x. Ajá. Y pues el límite del coseno de x cuando x tiende a 0 pues sí existe, es 1, pero pues multiplicado por el límite de esta x que se va a 0, pues ya te queda que este producto, el límite de este producto es 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por la integral impropia de x a 1 de coseno de t sobre t de dt es igual a 0. ¿Vale? A mí me quedó una duda que por qué no se puede argumentar desde un principio que aunque la función converja o diverja, no se puede decir que pues simplemente 0 multiplicado por cualquier cosa es 0 y ya. No, ahí sí no va a pasar eso y ahorita vamos a ver un ejemplo. Es que precisamente no sabes, aquí lo hicimos porque así tenía sentido que pues sí, 0 multiplicado por cualquier cosa va a ser 0. Pero es que sí seguimos sin saber exactamente quién es el valor de esa integral. Entonces, ve. De hecho, el inciso B contradice eso que está diciendo. El inciso B dice que muestra que, bueno, muestra que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por la integral impropia de x a 1, perdón, de coseno de t sobre t cuadrada de dt, esto va a ser igual ¿a quién? A 1. Entonces, no puedes argumentar inmediatamente que el límite va a ser 0 porque pues precisamente no tenemos mucha información sobre la integral. Aquí pues sí, es una primera idea, decir que el límite es 0 y pues se las cuentas y todo bien y pues sí, ¿no? Sí te salió. Pero en este caso va a pasar algo muy diferente. Que con solo cambiar una t por t cuadrada, este límite ya se va a 1 en lugar de 0.
Entonces, no puedes decir en un principio que los límites van a ser 0. Ok. Entonces vamos a tratar de demostrar B en lo que nos queda de clase. Bueno, vamos con ello. Tenemos que probar eso. Entonces lo que vamos a demostrar está un poquito difícil, pero lo que vamos a probar es que el valor absoluto de ese límite, bueno, no de ese límite, sino de... No, sí, está bien, pero vamos a utilizar la definición, ¿no? Por demostrar que para toda epsilon mayor a 0 existe una delta mayor que 0 tal que si x se aproxima a 0 por la derecha, es decir, x es menor a delta y x es mayor o igual a 0, entonces el valor absoluto de x por la integral de x a 1 menos 1 es menor a epsilon. Entonces, quiero probar todo eso. Voy a empezar con una epsilon. Sea epsilon mayor a 0. Bueno, para sacar esa delta vamos a utilizar una propiedad de la función con la que estamos trabajando, el coseno. Sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de la función coseno de x es 1. Y noten que el límite que vamos a probar se parece mucho a este límite de la función. Digo, no es una curiosidad. Ok. Pero como este límite del coseno es 1, entonces existe delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos 0, en este caso el valor absoluto de x es menor a delta, entonces el valor absoluto de coseno de x menos 1 es menor a epsilon. Es simplemente definición del límite evaluada en este límite de acá, ¿no? Del coseno. Bueno, y pues aquí tenemos un valor absoluto de coseno menos 1, pues parece que vamos a tener que trabajar con esa cosa. Así que vamos a hacer lo siguiente. Y bueno, ya tenemos esta delta, pues parece que esta delta es la que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Entonces, ahora vamos a tomarnos una x en el intervalo, no sé, 0, 1. Bueno, vamos a tomarnos x mayor a 0, tal que satisface esta parte de la definición del límite por la derecha. Que x sea menor a delta, pero a su vez sea mayor a 0. En particular, como x positiva, pues se cumple que x es igual a su valor absoluto. Entonces, se va a cumplir que el valor absoluto de x es menor a delta, pero mayor a 0. ¿Y por qué me interesa eso? Porque si se cumple esto también, voy a poder hacer esto en algún momento. Pero bueno, nos adelantemos. Tenemos eso. Ok, y como les dije, tenemos este valor absoluto de coseno de x menos 1. Vamos a trabajar con eso. Entonces, calculemos el valor absoluto de x por la integral de x a 1 de la función coseno de t menos 1 evaluada en t cuadrada t de t. ¿Por qué puse el menos 1 ahí? Ahorita vamos a ver, pero pues tenemos esto.
Ok, primero que nada, yo esta x la puedo sacar del valor absoluto y como x es positiva, pues su valor absoluto va a ser ella misma. Entonces, esto es igual a x por el valor absoluto de la integral de 0 a 1, de x a 1, de coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de dt. Vale. Vamos a utilizar esta delta de acá. Esta delta solo sé que es mayor a 0, pero supongamos que es menor a 1. Realmente no importa si es menor a 1 o no, pero pues vamos a suponer que sí. Entonces esta integral yo la puedo romper como dos integrales. La puedo ver como x por el valor absoluto de la integral de... ¿De qué? De x a delta de la misma función coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de dt más la integral de delta a 1 de coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de dt. Ahí. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente partir la integral del intervalo ¿qué? Del intervalo x a 1. La estoy partiendo como la integral de intervalo x a delta y más la integral de la intervalo delta a 1. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Suponiendo, claro, que delta sea menor a 1, pero bueno. Pues bueno, tenemos una suma dentro de un valor absoluto. Podemos utilizar desigualdad del triángulo. Esto va a ser menor o igual a x por la integral de x a delta de coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de dt más x por el valor absoluto de la otra integral. Ok. ¿Y por qué quiero esto? Bueno, notemos que esta cosa, esta integral que está entre el valor absoluto, no depende de x. Aquí ya no cabe x de ninguna parte. Entonces, esa como tal ya es una constante. Y tengo x acá afuera. Pero pues esa x me gustaría que se fuera hacia 0, ¿no? Porque es el límite que quiero calcular. Entonces, si calculo el límite de esta cosa, pues todo esto se va a ir a 0, ¿no? Entonces, como que eso ya no me interesa mucho, me interesa la integral de la izquierda, esta de acá. Así que hay que seguir trabajando sobre eso. Ok. Entonces, vamos a acotar esta cosa. Y de hecho, yo probé en la guía 1, bueno, en la guía 1 hay un ejercicio que dice que el valor absoluto de una integral se puede acotar como la integral del valor absoluto de la función. Esto es menor o igual a el valor absoluto de coseno de t menos 1 sobre, tendría que ser el valor absoluto de t cuadrado, pero pues t cuadrado ya sabemos que es positivo. Entonces podemos omitir eso. Entonces tenemos esto de acá más esta cosa de acá, ¿no? Coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de dt. Y ahora ya estoy trabajando con que el valor absoluto de x es menor a delta, entonces se cumple esta desigualdad. El valor absoluto de coseno de x menos 1 es menor a epsilon. Entonces esta cosa ya lo puedo volver a acotar como x por la integral de x a delta. Este valor absoluto es menor a epsilon sobre t cuadrada de dt más x por ese valor absoluto. Pues bueno, ya llevamos algo. Ahora, esta integral sí la puedo calcular. Ya sé que ¿cómo se llama? Que la primitiva de 1 sobre t cuadrada es simplemente menos t. Bueno, menos 1 sobre t. Entonces esto va a ser igual a x por
Bueno, puedo sacarle epsilon porque es constante. Y ahorita resuelvo la integral. ¿No faltó una línea de paso anterior? Sí, faltó la integral. Es que le puse así. Ahí está. Ajá. Ahora sí. Entonces, seguimos con la integral en rojo. Yo puedo sacar este epsilon para acá porque es constante y no depende de t. Entonces, epsilon por x por la integral de x a delta de 1 sobre t cuadrada. Esa integral es la primitiva de 1 sobre t cuadrada, que es menos 1 sobre t con t igual a delta, menos 1 sobre t con t igual a x. Más x por la otra cosa de acá, ¿no? Sí, ya sé que este ejercicio es bastante feo, pero pues ya casi terminamos. Y bueno, ¿quién es este producto de acá? Tenemos epsilon por x por menos 1 sobre delta. Tendremos que menos epsilon por x sobre delta. Y luego tenemos menos por menos es más. 1 sobre x por epsilon sobre x es igual a más epsilon. Se van a cancelar las x y te queda esto. Y te queda que esto le tienes que sumar esta cosa de acá. Coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de t. Y otra vez, esta cosa es constante, no depende de x, así que cuando yo me tome el límite, esta x me lo va a llevar a 0. Lo mismo, epsilon y delta no dependen de x, ya son constantes. Bueno, delta depende de x, pero pues no hay problema. Cuando calcule el límite, con x se vaya a 0, pues esta x va a eliminar a todo esto. Entonces se van a eliminar todos estos y nada más te va a quedar esta epsilon de aquí, ¿no? Entonces ya tengo que este cociente de acá arriba, bueno, ese valor absoluto de acá arriba, lo puedo acotar con epsilon, con cosillas que se van a ir a, ¿cómo se llama? A 0, ¿no? Ok. ¿Y por qué quiero eso? Ahora, yo lo que quiero no es tal cual este valor absoluto, sino quiero este de acá, el valor absoluto de la función que tenía al principio, menos 1, el menos fuera de acá. Entonces voy a tratar de calcular esta cosa de acá y ver si tiene alguna relación con la de acá arriba. Por otro lado, ¿quién es la integral de, bueno, x por la integral de x a 1 de coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de t? Esta cosa la puedo abrir como x por la integral de x a 1 de coseno de t sobre t cuadrada, t de t. Aquí ya aparece una de las cosas que quiero. Menos x por la integral de x a 1 de 1 sobre t cuadrada de dt. Entonces, ¿qué hice aquí? Abrí esta función de adentro de la integral con el menos, ¿no? Entonces, tengo esta cosa de acá. Y otra vez sí puedo calcular esta cosa de aquí porque yo sé que la primitiva de 1 sobre t cuadrada es igual a menos 1 sobre t. Entonces, esto va a ser igual a x por la integral de x a 1 de esta cosa de acá, coseno de t sobre t cuadrada de dt, menos x veces esta integral, ¿no? La primitiva de 1 sobre t cuadrada es menos 1 sobre t, menos 1 sobre t igual a 1, menos 1 sobre t igual a x. ¿Ok? ¿Y qué podemos hacer aquí? Podemos hacer cuentitas. Esta cosa se queda igual. Tenemos menos x por menos 1 sobre 1 es menos 1.
Menos es más, 1 sobre x. Y cuando hagamos este producto, tendremos que esto va a ser igual a x por la integral de x a 1 de coseno de t cuadrada de dt, menos x por menos 1 es más x, y menos x por 1 sobre x va a ser menos 1. Ok, aquí ya aparece parte del límite que quería, bueno, de lo del valor absoluto que quiero acotar, que es esto en morado. Ya aparece el x por la integral menos 1. Entonces estamos diciendo que toda esta cosa de acá es igual a toda esta cosa de acá. Y así ya puedo empezar a hacer cosillas. Entonces tenemos que el valor absoluto que yo quiero acotar al final de cuentas, que es coseno de t sobre t cuadrada de dt, menos 1, este es el que quiero acotar. Esto va a ser igual a, lo puedo ver de esta forma, coseno de, bueno, x por la integral, menos 1, le puedo sumar una x y le puedo restar una x. Ok, esto lo puedo abrir como con desigualdad del triángulo. Como el valor absoluto de x por la integral de esta cosa. Me quedo con el menos 1 más x, porque yo sé que esta cosa es esto de acá arriba. Y más el valor absoluto de menos x. Ya casi terminamos, chicos, ya casi terminamos. Entonces tenemos esta cosa de acá. Entonces lo de acá arriba que me dice que este primer valor absoluto es igual a x por la integral de x a 1 de coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de dt. Y el valor absoluto de menos x es lo mismo que el valor absoluto de x. Pero, pues, ¿qué pasa? Que esta cosa yo la había acotado ya acá arriba. La había acotado con todo esto. Entonces, esto es menor, este primero va a ser menor a, aquí, ajá, a este de acá arriba que es epsilon menos epsilon por x sobre delta más x por esta integral de acá de delta 1. Me falta el menos 1 acá adentro. Y esto es menor a esto. Y este morado, pues sé que es, pues como x es positivo, pues eso es simplemente x, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué tengo ahora? Pues que ahora esto lo voy a sacar límite. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? De todo lo de acá arriba. X por la integral de x a 1 de coseno de t sobre t cuadrada de dt. Pues esto tiene que ser menor o igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de toda esta cosa de acá. Epsilon menos epsilon por x sobre delta más x por la integral de delta 1 de coseno de t menos 1 sobre t cuadrada de dt. Pues este límite, ¿qué pasa? Este x se va a 0, pues todo esto se va a 0, este x se va a 0, todo esto se va a 0, y esto simplemente me queda el límite de la epsilon, y como la epsilon es constante, esto me dice que es menor o igual a epsilon. Entonces, pues este límite de aquí se va a cumplir para absolutamente cualquier epsilon mayor a 0.
Entonces, este valor absoluto siempre está por debajo de cualquier epsilon, cualquier epsilon positiva. Eso me dice que este valor absoluto de acá abajo, bueno, más bien, este límite de acá abajo, de este valor absoluto, menos 1, que es el menos 1 de afuera, me faltó ponerlo ahí, esto es igual a 0. Ok, ¿y eso por qué me sirve? Porque pues ya llegué a lo que quería. Entonces, si este límite, ese valor absoluto es 0, entonces para cualquier epsilon mayor a 0 existe una delta mayor que 0, tal que si x es mayor o igual a 0 pero menor a delta, entonces el valor absoluto de este valor absoluto de x por la integral de coseno de t sobre t de dt menos 1, este elemento menos este límite, menos 0, es menor a epsilon. Pero pues, si omitimos este 0, pues solo nos queda el valor absoluto del valor absoluto. Pero eso es simplemente el valor absoluto y pues ya es lo que queríamos. Y pues esta es la desigualdad de morado que queríamos. Por lo tanto, pues ya, el límite de esa de x por la integral de dt es igual a 1. Uf. Ok. Pues bueno, así se resuelve este ejercicio. Noten que este ejercicio es un caso particular del ejercicio 7 de su tarea. Entonces, se resuelve de la misma manera, solo que generalizando. El límite en su tarea no siempre va a ser igual porque están trabajando con una función f de t. Cualquiera, solo saben que el límite de la función f existe y es un L. Lo mismo que pasa aquí con el coseno, ¿no? Sabemos que el coseno tiene límite y es 1. Y aquí estamos diciendo que este límite va a valer 1. Pues ya en su tarea tiene sentido, ya como que tiene un candidato a ver quién es el límite. Es normal que no le haya entendido casi nada, es normal, créeme. Pues bueno.